El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, voy a honrar tu palabra poniéndola en mi oído, poniéndola en mi corazón y poniéndola en mi vida. Hoy mi vida será transformada por tu preciosa palabra. Amén. Vamos a darle un aplauso a la preciosa palabra de Dios. Dios les bendiga. Y pueden tomar su lugar, prepararse para recibir esta palabra. Yo quiero hablarles sobre la voz de Dios. La voz de Dios es importantísima para nuestra vida y mucha gente quisiera saber cómo escuchar la voz de Dios. Muchos están buscando la voz de Dios, muchos la han escuchado y ni cuenta se han dado. Pero la voz de Dios sigue hablando. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amor, pero también necesitamos entender que Dios es un papá. Hay gente que está buscando qué va a pasar, el futuro, busca horóscopos, las cartas, muchas otras cosas. Leen el café, leen menos el periódico. No, todo lo quieren saber del futuro. Y porque tienen mucho miedo de qué va a pasar. El asunto es que Dios siempre ha estado hablando del presente y ha estado hablando del futuro. Yo quiero hablar cómo escuchar de Dios. Y el lenguaje de Dios es fe. El lenguaje de Dios es amor. El lenguaje de Dios es misericordia. Pero también el lenguaje de Dios es disciplina, es corrección. El lenguaje de Dios a veces es cómo poder recomponer la vida. Pero el asunto no es nada más escuchar la voz de Dios, es saber si queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y creo que Dios quiere hablarnos varios detalles el día de hoy. Y voy a recordarles un versículo que leí la semana pasada sobre lo que era el temor de Dios, y está en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Aquí dice: en pos de Jehová, vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él seguirán. ¿Cómo puedo seguir a alguien si no lo escucho? ¿Y cómo puedo escuchar a alguien si no le doy valor a lo que escuché? Y lo que Dios habla son mandamientos. Mandamientos es algo que está dando una orden. Entonces hay una voz de mando. Yo quiero hablar una voz de mando si es que queremos escuchar a Dios. La voz de mando no es muy bien recibida a veces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando que democracia, libertad y individualismo. Y aquí no se trata de democracia, se trata de teocracia. Teocracia es el gobierno de Dios, como Dios quiere hacer las cosas, no a mi manera, a la manera de Él. No es la libertad que me ha dado para meterme en libertinaje, es la libertad que me ha dado para cumplir el propósito y disfrutar de la vida. Y tengo que aprender a escuchar lo que Dios dice. El Salmo 81, ni lo busquemos, pero dice el versículo 8 al 10, dice: oídme Israel, oídme, pongan atención. Y si ustedes me oyen, yo voy a ser su Dios. Y si voy a ser su Dios, yo voy a guiarlos. Y si los voy a guiar, los voy a bendecir. Y cuando abran su boca, yo la voy a llenar de bendiciones y de palabras. El asunto es que a veces, cuando no estamos escuchando la voz de Dios, cuando no estamos poniendo atención,
Queremos en los momentos difíciles que sea nuestro Dios y que nos rescate y que componga y nos ayude a salir adelante. Pero mientras somos guiados no nos gusta escuchar la voz de mando. Ahora, ¿qué voces son las que escuchamos? En el huerto del Edén, el Edén, la palabra Edén es algo placentero, es algo bonito, es algo que Dios está haciendo. Dios está preparando algo bonito y lo quiere hacer en la presencia de Dios en tu vida, ahí donde estás, en tu casa, en donde tú te muevas. Pero en el huerto del Edén había voces, estaba la voz de Dios, la voz de la serpiente, la voz de Eva, la voz de Adán. El asunto es que Adán recibía la voz de Dios y él dirigía, hacía, operaba, gobernaba o dirigía lo que tenía que hacer a través de la voz de Dios. Pero la serpiente empezó a mover humanismo con que Dios dijo que no fueran y que no hicieran, que no comieran, porque Dios no quiere que sean como ustedes. Entonces empezó. Y si Dios quiere que seamos como Él, dice, yo soy santo, por eso quiero que ustedes sean santos. Yo como amo, yo quiero que ustedes amen, dice Dios. Entonces, el humanismo vino a Eva y Eva se movió en eso y convenció, presionó y vino el pecado. A través del pecado se cerraron los oídos. Y vuelvo a decir, muchas de las veces nosotros estamos esperando escuchar un sonido audible, una voz, que como estamos acostumbrados a comunicarnos a través de palabras, de voces y a veces a través de señas, no siempre es así. Quiero decirles que hay maneras como Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es su voz. Primer cosa que tenemos que escuchar ahorita es su palabra. La segunda manera como Dios nos habla es a través del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que Él viene, nos convence, nos guía, nos hace entender lo que Dios está hablando. Hay gente que se ha aprendido la Biblia de memoria, pero no escucha a Dios. Ni siquiera sabe cómo es la voz de Dios. Hacen lo que se les pega la gana, pero su vida no transformó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere venir y viene sobre aquellos que se quebrantan, que son humildes, que reciben. Por ejemplo, está la vida del primer rey de Israel, Saúl, ungido por el Espíritu Santo. Lo ungieron, era usado, profetizaba, pero él no quiso obedecer. Después viene el profeta y dice, prefiero que pongan atención para que obedezcan. Y le dice que ha sido rebelde y obstinado. Entonces hay gente que es rebelde y obstinado al Espíritu Santo, entonces dejaron de escuchar a Dios. No solamente es la palabra, es el Espíritu Santo, también es por las circunstancias. A veces las circunstancias, a través de las circunstancias, Dios nos está hablando. Muchas veces Dios me ha hablado a través de las circunstancias y estoy diciendo que no he escuchado una voz, aunque sí he escuchado la voz de Dios audible. En algunos casos. Pero mucha gente está esperando escuchar audible. No. Dios está hablando y ya ha hablado a través de su palabra. Ha hablado a través del Espíritu Santo. Ha hablado a través de las circunstancias. Y la Escritura también dice que Dios nos habla a través de la naturaleza. Me impresiona muchas personas que son sensibles a lo que Dios habla en la naturaleza. Dios les habla en la naturaleza. Lo viene en Romanos, capítulo 1. Pero también Dios habla a través de personas. Principalmente va a suceder esto el día de hoy. Dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras
a través de los profetas y de sus santos, pero ahora está hablando a través del Hijo. O sea, es el Señor Jesús el que está hablando. Y vamos a ver cómo es que Jesús está hablando. Dice que Él bajó a lo profundo, llevó cautiva la cautividad y dice que subió hasta los cielos. Y dijo que trajo dones a los hombres. Y repartió ministerios. Entonces, es el Señor Jesucristo el que ha repartido ministerios. Y el día de hoy yo quiero hablarles sobre los ministerios, cómo Dios está hablando a través de los ministerios. Y Dios está hablando a través del ministerio de esta iglesia. Y está hablando en el ministerio de algunas iglesias, no todas. Por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Por qué? Porque no en todos lugares está hablando. En algunos lugares, en algunas iglesias han sacado al Espíritu de allí. Pero veamos el Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debas de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Está hablando Dios. No se trata solamente de escuchar. Se trata de ser dirigido. Y para poder dirigir, Dios entonces está utilizando ministerios, autoridades delegadas, en donde Él está hablando. Es el Señor Jesucristo a través de su ministerio. En donde es el Señor Jesucristo donde está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay personas que oyen su voz y no lo siguen. Y andan de lugar en lugar y se han desanimado porque no han estado escuchando a Dios, pero hoy Dios quiere abrir oídos. Los oídos del corazón. No tanto los oídos naturales, los oídos del corazón, donde usted diga, wow, si esto ha sucedido algo dentro de mí. ¿Por qué? Porque es Dios quien quiere dirigir. Y no solamente quiere dirigir, primero es enseñar y dirigir. Sobre el camino que debes de andar y el camino es Jesús. Amén. Pero dice, sobre ti voy a fijar mis ojos. Fijar los ojos de Dios en cada uno de nosotros, en lo particular, es estar al pendiente, es estar vigilando. Y dice, aquí falta algo, le voy a hablar. Y no solamente le voy a hablar directo en la palabra o en la oración o a través de las circunstancias. Dice el Señor, le voy a enseñar. Para enseñar se requiere maestros. Y para dirigir se requiere pastores. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios y es útil para, dice, enseñar. Es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que las personas, los hijos de Dios, puedan andar en sus obras, pero para enseñar se requiere un maestro. Para poder enseñar se necesita un maestro, para poder redarguir necesitas un pastor. No, así no es, mira, es por acá, mira, ten cuidado. Y luego dice, para poder corregir necesitas un padre. Para poder instruir en justicia necesitas un instructor que te pide cuentas. Entonces, la vida cristiana es una vida de enseñanza, de corrección, de dirección, en donde se instruye para vivir en justicia, en donde Dios no quiere nada más que tú seas un hijo, que te vengas a sentar, escuchar una palabra y ahí nos vemos. No, Dios quiere hacer madurar tu vida, crecer, dirigir. Para eso necesitamos escuchar la voz de Dios.
Hay gente que dice, ya tengo a Dios en mi corazón, ya tengo a Jesús y oí la palabra y es suficiente, no necesito de nada. Sí, necesitamos de alguien. Necesitamos de instrumentos de Dios que nos puedan corregir, instruir, disciplinar, amar, cuidar, edificar. Y lo necesitamos todos. Entonces, en esto que leímos del Salmo 32, no solamente es escuchar la voz de Dios, es ser dirigido. Y para poder ser dirigido necesitamos aprender obediencia. A nosotros no nos gusta mucho obedecer. Estoy hablando de la naturaleza caída del hombre. Por eso es importante el día de hoy que podamos entender cómo es que Dios quiere hablar en este tiempo. Voy a leer Marcos capítulo 4, versículo 24. Dice, les dijo también, está hablando Jesús, y dice que ahora está hablando a través del Hijo. Dice, dijo también, mirad lo que oís. ¿Cómo que voy a mirar lo que oigo? Porque con la medida con que medís serán medidos y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Si alguien está escuchando esto y le pone mucha atención y está viendo lo que está escuchando, ¿alguien está viendo lo que está escuchando? ¿O están viendo al que está hablando? Cuando usted le está poniendo atención, lo recibe, dice que vamos a ser medidos. Esto se llama prueba. Dios es un buen padre, es muy amoroso, es perdonador, pero Él nos pone pruebas para madurar. Y vamos de prueba en prueba. Y cuando nosotros no aprobamos, Dios no nos va a desechar. Si tú has fallado, Dios no te está desechando, no te está diciendo ya no. Te está diciendo, eres mi hijo, pero no vas a pasar hasta que apruebes. Entonces, si tú no apruebas, viene otra vez la misma prueba hasta que tú apruebes. Y muchos se desaniman en el proceso. Como hijos tenemos que estar desarrollándonos. Como hijos de Dios tenemos que llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Entonces, para eso necesito ser dirigido. ¿Y cómo puedo ser dirigido? Necesito enseñanza. ¿Qué necesito para ser enseñado? Necesito un maestro de parte de Dios, un pastor delante de Dios. Pero aquí me dice, miren lo que oyen, porque a través de lo que estamos oyendo, o lo que estamos viendo por lo que estamos oyendo, vamos a pasar las pruebas. Y quiero preparar a la iglesia para pasar la prueba. Y viene una prueba. Si la pasamos, seremos alguien que será excluido de una gran prueba que ha de venir y está pronto por venir al mundo. Quiero hablar muy claro el día de hoy que se está acercando la venida del Señor Jesús. Y tenemos que estar preparados. Y preparados no es solamente oyendo. Porque si vemos a lo que estamos oyendo, entonces pasaremos la prueba. Y se nos añadirá más. Voy a leer, porque es importantísimo esto. Entonces, aquí me está diciendo que la voz se ve. Miren lo que oyen. Marcos capítulo 7, versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Yo quiero que me estén escuchando y entiendan lo que estoy hablando. Lo que yo estoy hablando no es algo que yo he inventado, es algo que está escrito, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que quiere hacer es instruirnos, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia.
Acompáñeme a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y dice, y me volví para ver la voz. Esto es algo que Juan aprendió de lo que dijo Jesús. Me volví para ver la voz. Entonces la voz es alguien. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y entonces él volteó a ver a alguien. Y entonces ese alguien es Jesús y le empezó a mostrar lo que ha de venir. Y el día de hoy quiero que me pongan atención porque la voz que está saliendo de aquí, de este púlpito, es la voz de Jesús, no yo. Yo soy un ser humano igual que tú, pero soy el pastor de la iglesia. Y soy un maestro de la iglesia. Y quien me dio este cargo fue Jesús, porque yo no lo quería, pero yo tuve que obedecer. No lo quería por temor, miedo y muchas otras cosas. Pero entonces resulta que Dios me ha puesto aquí para dar una voz, enseñar y preparar al pueblo porque algo va a suceder. Amén. Entonces dice que él se volvió, dice, me volví para ver la voz. Ver la voz es alguien. Y en este caso estaba el Señor y él vio candeleros y vio muchas otras cosas que habían de suceder. Y el día de hoy quiero que vean la voz y que vean lo que está por suceder. Amén. Esto lo vamos a ir viendo cada domingo porque tenemos que prepararnos para esto. He hablado del temor de Dios, estoy hablando de la voz de Dios. Es una voz de mando. Leamos Juan capítulo 1, versículo 23. Dijo, ¿quién es el que está hablando aquí? Se llama Juan el Bautista. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pongan mucha atención. Juan dijo, yo soy la voz de uno que está clamando en el desierto. Y yo hoy les digo que soy la voz de uno que está clamando en el desierto. ¿Quién está clamando en el desierto? Jesús está en el desierto porque están sucediendo cosas. Lo que hizo Dios, el Padre, fue sacar a Egipto, de Egipto a Israel. Lo sacó de la esclavitud y se lo llevó al desierto. No se lo llevó a la mejor tierra, no le dio las cosas como algunos papás le quieren arreglar toda la vida a los hijos. No. Los instruyó, los enseñó, los corrigió, los redarguyó, los metió al desierto. Pero como no quisieron aprender, pues bueno, ahí quédense hasta que aprueben. Aprobaron y entraron. Entonces, en el desierto a veces nosotros estamos, pero ahí está una voz en el desierto. El desierto es un momento difícil. Y lo que Dios está preparando es la salida. Tenemos que ser enseñados. Se tiene que escuchar una voz de mando. Y aquí está diciendo Juan el Bautista, yo soy la voz de uno. Es la voz de Jesús. Y luego dice, enderezar el camino al Señor. ¿Qué es lo que estoy hablando? Es preparando el camino para cada uno de los que esté escuchando este mensaje. Para preparar el camino y sea arrebatado en los próximos tiempos que están cerca. Quiero que sean preparados. Preparad el camino del Señor. Pero se necesita voz de mando. Esta era una voz. Y dice, como dijo el profeta Isaías, todo monte se baje y todo valle
se rellene. ¿A qué se refiere al monte y al valle? El monte se refiere al ego, a la vanidad, al orgullo, a la independencia de cada uno de nosotros, porque muchos dicen que oyen a Dios, pero son independientes. Ya hacen sus propios grupos, pero dicen, no necesitamos depender de nadie, necesita una voz de mando, todos la necesitamos, todos. Entonces andan de lugar en lugar o nada más dicen, no, yo con la Biblia tengo. Se requiere una voz de mando porque es una instrucción de Dios, es un diseño, es una estructura. Así opera el gobierno, el reino, el reino de Dios, a través de delegación de autoridad. Y yo lo tengo que hacer porque si no me van a pedir cuentas a mí, porque Dios me delegó una autoridad y lo tengo que hacer. Soy voz de mando para la iglesia. Si no me van a pedir cuentas. Y lo voy a hacer. Y voy a seguir dando instrucciones, enseñanzas y corrigiendo y dirigiendo. Y tengo que dirigir el camino, preparar el camino del Señor. Y entonces todo valle se ha rellenado. El valle es todo aquello que está menospreciado, que dicen es que no puedo, es que no sirvo, es que yo no nací para eso. Y quiero decirles, todos son valiosos en Dios. Y tiene que levantar su corazón y tiene que meterse al corazón de Dios. Todos son valiosos, pero Dios no quiere que estés así, sintiéndote que eres o la última Coca-Cola del desierto o eres la suela que dejaron tirada por ahí alguien. Y hoy necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahora, dice, soy la voz de uno que prepara el camino de la llegada de Jesús. Entonces, Juan el Bautista estaba hablando en el desierto, preparando la llegada de Jesús. Y lo que ahora estoy por hablar es que ahora está alguien hablando la voz de uno que está preparando la llegada de Jesús. Jesús está por llegar. Aquí está su espíritu, pero Jesús está por llegar y viene por los que estén preparados. Quiero que estén preparados. ¿Y quién va a estar preparado? Déjeme le digo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Alguien de aquí tiene oídos? No los veo en casa, ¿tienen oídos? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero así está el mensaje a las 7 iglesias. Yo solamente estoy leyendo de Filadelfia. Pero dice que está hablando a la iglesia a través y primero dice, en el mensaje a cada iglesia, se presenta Jesús de diferente manera a cada iglesia. Dice, yo soy. Y le hablo al ángel, y la palabra ahí ángel es el pastor de la iglesia. Primero el Señor Jesucristo le habla al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia le habla a la iglesia. Y luego viene la palabra y dice, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dijo, habló a través del pastor que le dijo el Señor Jesús. Entonces, en este tiempo, Dios está hablando a través del pastor, voz de mando, que prepare el camino de alguien que está por venir. Está próximo a venir el Señor Jesús. Preparémonos. Voy a estar hablando de cómo prepararnos para la venida o el rapto, o para estar listos para un encuentro con el Señor. En este tiempo hay mucha gente que se está desanimando, se está secando, se está apartando, pero hoy les estoy diciendo, Dios está hablando y está hablando para estar preparados. No estoy hablándole que tienen que ser perfectos y que tienen que ser los ultra cristianos. No, estoy hablándole a gente sincera. ¿Qué ha pecado? Ok, caminemos. Déjate enseñar. Déjate redarguir.
déjate corregir y déjanos, te instruimos en justicia. Se llama discipulado y queremos estar hablando sobre este es lo que nos encargó Jesús. Vayan y hagan discípulos. Queremos hacer discípulos. Un discípulo es un alumno, un hijo que aprende, que es transformado. Y queremos prepararnos para esta venida del Señor Jesús. Versículo 11 de capítulo 3. Recuerde que yo soy la voz de uno que está clamando en el desierto. Si tú te sientes mal, si sientes que te ha faltado fuerza, te sientes que necesitas avanzar, hoy hay una voz de uno. Quiero que me vean. Porque dice, oiga, vean lo que oyen o vean al que habla. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dice, he aquí que yo vengo pronto. Retengan lo que tienen para que ninguno tome su corona. Amén. Tomen. Dice, retengan lo que tienen. ¿Qué van a tener? La instrucción, la enseñanza. Y nadie va a tomar su corona. Reténgalo. Eso se llama permanecer. No es estar de lugar en lugar, estar buscando más doctrina. No es estar puesto donde Dios te injertó. Es estar ahí donde Dios te injertó. Por último, quiero leerles algo que Dios le dijo a Jeremías. Jeremías, un profeta de Dios, un siervo de Dios. Él quería seguir a Dios. Pero como empezamos leyendo, dice, el que tiene temor de Dios, guarde lo que el mandato o el mandamiento, escuche su voz, sírvale y sígale. Entonces está Jeremías aquí sirviendo, echándole ganas, pero de repente él se siente todo ofendido. Hablaron contra él. Dijeron que era un falso y que no lo querían, porque hablaba palabras y siempre se las estaban refutando. Y Jeremías se sentía herido. Y pobre de mí, hoy igual la voz de Eva, humanismo, pobrecita de mí. Y entonces Dios escribe, Jeremías 15:19. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, o sea, se desconvirtió. ¿Cómo se sentía Jeremías? Fuera del lugar. Yo te voy a restaurar. ¿Cómo me convierto cuando yo le digo, Señor Jesús, ven? Si dejaste de operar en mi corazón porque yo te saqué, si te cerré la puerta, ven. Él entra hoy, Él está tocando la puerta de cada corazón. Lo dejamos entrar, te reconviertes. Yo te voy a restaurar. Y delante de mí estarás, yo seré tu Dios. Y si entresacares lo precioso de lo vil, hay muchas cosas en nuestra boca que a veces no son nada preciosas. Críticas, chismes, juicios, maldiciones. Y maldiciones no es bracalabra que te... No. Maldiciones es maldecir y a veces maldecimos. Maldecir. Y a veces no son sapos, culebras y tepocates. Es descalificar a los demás. Y dice, si entresacases lo precioso de lo vil, si cuidamos nuestra boca, seré como mi boca.
conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas en ellos. Y hoy lo que Dios quiere es que tú te hagas también alguien que habla voz de Dios. Pero tú tienes que estar viendo la voz de mando que Dios ha puesto a la iglesia. No, soy más que tú ni menos que tú. Soy un ser humano con muchos errores, pero a Dios aquí me puso para ser un portavoz. Soy la voz de alguien. Y voy a estar preparándonos para un evento que está por venir, que es nuestra reunión con el Señor Jesús. Para eso necesito enseñar, instruir, corregir, redarguir y vivir en hacer lo correcto. Hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y destape los oídos de nuestro corazón, porque Él quiere que sigamos hablándole a la gente, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, por lo que tú hablas. Sé paciente, misericordioso, ama, perdona. Y por lo tanto, hoy le voy a pedir al Espíritu Santo, si usted quiere, se pone de rodillas, se para, se queda sentado, pero haga algo, denle una señal al cielo de que lo que estoy hablando está llegando al corazón, porque Él te va a preparar en los próximos días para algo maravilloso. Él está preparando el camino. Más bien esta voz está preparando el camino del Señor porque Él viene. ¿Está listo para eso? Hay mucha gente desanimada. Ya. Si sigues desanimada, vas a estar hablando mal de la iglesia, de las iglesias, de los ministerios. Vas a estar hablando y vas a hacer un valle. Y en ocasiones yo soy el único, yo soy el que estoy bien, los demás están mal. Vas a hacer una montaña. Pero para preparar el camino tenemos que venir a algo que Dios está estableciendo. No lo que yo digo, lo que yo siento es lo que Dios está hablando. Y hoy está hablando. Estén preparados. Estoy hablando de preparando la iglesia. Y lo que hoy Dios quiere es limpiar nuestra boca. Saquen lo precioso de lo vil. Saquen lo vil. Lo que no sirve. Hablen lo correcto. Amén. Digámosle, levante sus manos, úntelas, haga lo que usted necesite. Pero dígale, Señor Jesús, gracias por amarme. Hoy yo creo que estás a la puerta de mi corazón y tocas. Yo estoy escuchando tu voz. Y en este momento abro las puertas de mi corazón. Entra. Señor Jesucristo, hoy quiero convertirme de nuevo a ti y vivir dirigido por tu voz, dirigido por tu palabra, dirigido por tu amor. Señor Jesús, quiero estar preparado para un encuentro contigo. Amo tu regreso, Señor. Gracias, precioso Dios. Amén. Amén. La preciosa sangre de Jesús te está santificando, te está limpiando. La sangre de Jesús, el camino limpio y nuevo que Él abrió a través del velo para que puedas entrar a su presencia, hoy se está dando. Si tú lo has hecho con todo tu corazón, empezamos una preparación para un encuentro con el Señor Jesús. Pronto estará por nosotros. Esté al pendiente de los siguientes temas que estaremos hablando, de cómo prepararnos para recibir a Jesús. Amén. Amén.
Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sion tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sion estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sion, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.